Atención, no soy dueño de Naruto o DC Comics y esta historia es solamente ya con fines de entretenimiento guiño guiño. Ahora sin más dilación, comencemos con el capítulo 1. Naruto en DC. Naruto y Sasuke se encontraban en el Valle del Fin tras una larga pelea. El rubio había intentado evitar que Sasuke se fuera de la aldea con Orochimaru, pero todo salió mal. La ira lo consumió, haciendo que desplegara el poder de la quinta cola del Kyuubi, algo que nunca debió ocurrir. Sin querer, el chakra de la naturaleza del sello maldito de Sasuke se mezcló con el chakra del Kyuubi potenciado, y aunque eran inmaduras, las almas transmigrantes de Asura e Indra crearon una pseudo-bastardización de la técnica de espacio dimensional de Kaguya Otsutsuki. Ninguno de los dos jóvenes tenía idea de lo que habían provocado, pero el portal se abrió de todos modos. Sasuke, ciego de rencor, empujó a Naruto hacia él, sintiéndose traicionado como nunca antes. «Te odio, maldito Uchiha», gritó Naruto mientras caía, jurando venganza. Había prometido llevarlo de vuelta a la aldea, pero jamás imaginó que Sasuke lo arrojaría a un abismo desconocido. Por su parte, Sasuke vio el odio en los ojos del rubio y, por un instante, sintió miedo. Luego, cuando el portal se cerró, solo hubo alivio. Cayó al agua, donde Kabuto lo rescató para llevarlo con Orochimaru. Pero ahora, lo importante era nuestro hiperactivo ninja rubio. Despertó en un lugar extraño y hostil. Carteles brillantes, calles sucias, paredes llenas de graffiti y un olor tan repugnante que, a pesar de haber crecido en los barrios bajos de Konoha, jamás había sentido algo así. Arrugó la nariz y avanzó con dificultad. Usar el chakra del Kyuubi lo había dejado exhausto. Finalmente, llegó a un edificio abandonado y, con sus últimas fuerzas, trepó hasta el último piso. Allí, el cansancio lo venció y se desplomó, inconsciente. Tras estar inconsciente 3 días, no, mejor que sean 3. 3 siempre es mejor, por alguna razón. Nunca 2 o 4, siempre 3, Naruto despertó. No se sentía tan adolorido, pero sí con un hambre voraz. Al mirar afuera, notó que era de noche y decidió salir a buscar comida. Vio a un par de tipos sentados alrededor de una fogata improvisada en un tacho de chapa y se acercó para preguntarles dónde podía conseguir algo de comer. Pero entonces se dio cuenta de que los hombres lo miraban extrañados. En realidad, Naruto estaba hablando en japonés, y los matones de callejón, al no entenderlo, pensaron que se estaba burlando de ellos. Uno de ellos se levantó para increparlo o incluso golpearlo, cosas típicas de matones. Al sentir la hostilidad, Naruto no se lo pensó 2 veces. Agarró a uno del brazo y golpeó al otro ligeramente, solo para que aprendieran, mientras hacía señas de comida con las manos y la boca. En un raro momento de lucidez, Naruto también les preguntó, a gritos y señas, dónde podría encontrar una biblioteca. Uno de los tipos, tras recuperarse del susto, le entregó un billete de $20 y le señaló un negocio cercano, imitando el acto de comer un muslo de pollo. «Comida. Comida», dijo el hombre, mientras Naruto asentía y repetía la palabra con un acento terrible. Naruto decidió no golpear al tipo de nuevo, al fin y al cabo, le había dado dinero, así que siguió su camino. Al llegar a un local enrejado, golpeó las rejas, mostró los billetes y gritó: «Comida», con entonación de ultratumba. El dependiente, tras mirarlo como si estuviera loco, le dio unos cuantos panchos, salchichas y paquetes de mayonesa. Naruto no entendía, pero agarró la bolsa y se marchó. Mientras caminaba, se dio cuenta de algo extraño. Su chakra fluía con mucha más facilidad que en su mundo. No le costaba nada moldearlo, pero su control estaba desastroso, como si la resistencia natural del aire en el continente elemental no existiera aquí. Claro, a Naruto no se le ocurrió pensar en eso, era el peor estudiante de su clase, después de todo. Más tarde, ya en la biblioteca de Gotham, tras colarse por una ventana del 2.º piso, Naruto buscó algo que pudiera entender. Entre los diccionarios, encontró uno de inglés a japonés. ¿Por qué en inglés? Porque Gotham está en Estados Unidos, como todos los lugares importantes de los héroes. ¿Por qué todos pelean en EU? Misterios del universo. Tras hojearlo, aprendió algunas palabras básicas y, sin pensarlo 2 veces, robó una copia metiéndosela en el bolsillo de los kunais. Luego, regresó al edificio abandonado donde se había escondido. Pese a todo lo que había sucedido, la infiltración exitosa, la extracción de un diccionario, que, aunque no era su objetivo principal, resultó útil, y su regreso al edificio abandonado que servía como base de operaciones o, más bien, como lugar donde estrellarse después de agotarse, Naruto empezó a prestar más atención a sus propios pensamientos y a las cosas que había visto pero ignorado en su búsqueda de comida.
Ahora, con el estómago lleno y un diccionario robado en su poder, se dio cuenta de que esto definitivamente no eran las naciones elementales. Durante su viaje a la biblioteca y de regreso, había visto carruajes extraños tirados por nada, ¿acaso eran máquinas? Así como otros más pequeños y ruidosos de solo dos ruedas, motocicletas, aunque él no conocía el término. Todo era demasiado raro. Con eso en mente, decidió que, antes de actuar, necesitaba informarse. Y para eso, el diccionario sería su mejor arma. Afortunadamente, los $20 que le habían dado le alcanzaron para comprar comida suficiente durante toda la semana. Panchos, salchichas, panes duros y hasta alguna que otra lata misteriosa que abrió con un kunai, y luego decidió no volver a probar. Mientras tanto, se dedicó a estudiar el idioma como si fuera un entrenamiento ninja, repitiendo palabras en voz alta frente a un espejo roto que encontró en el edificio, intentando formar oraciones básicas, aunque con un acento que haría llorar a cualquier profesor de inglés, y señalando objetos mientras decía su nombre en voz alta como si estuviera enseñándole a un niño pequeño. Hamburguesa. Agua. Libro. Ventana. Gritaba, como si dominar vocabulario aleatorio lo convirtiera en un experto. El QB, desde su encierro, no podía creer lo que veía. ¿En serio estás perdiendo el tiempo con esto, mocoso? Gruñó en su mente. Cállate, zorro de mierda. Esto es importante. Respondió Naruto, concentrado en deletrear Where is the ramen. Para el cuarto día, ya podía entender frases simples, aunque hablarlas era otra historia. Para el séptimo, incluso había aprendido a leer algunos carteles. Stop, ¿por qué había una palabra tan grande en medio de la calle? Gotham City Public Library, así que eso decía en el edificio donde robó el diccionario Wanted. De Joker, un cartel con un tipo de cara blanca y sonrisa sangrienta. ¡Qué miedo! Parece un clown de esos que odia Sakura. Pero lo más importante, ahora sabía cómo preguntar dónde conseguir más comida. Con un poco más de dominio del idioma, Naruto empezó a planear su siguiente movimiento. Tras la semana de aprendizaje, por así decirlo, Naruto recurrió a un pergamino que el sabio perverso le había dado para situaciones de emergencia. El documento explicaba cómo sobrevivir en lugares que no fueran Konoha, pensado originalmente para misiones de infiltración futuras, aunque, siendo honestos, Jiraiya lo había creado más bien para cuando Naruto fuera mayor de edad y algo más, consciente del género opuesto. El pergamino contenía sellos capaces de inducir un éxtasis consciente en civiles, no un placer mortal ni adictivo, como aclaraban las notas con letra temblorosa de Jiraiya. Puedes usarlo repetidamente sin riesgo de crear dependencia, decía, lo que a Naruto le pareció útil, aunque no terminaba de entender por qué alguien necesitaría eso. Mientras estudiaba, había enviado clones transformados en vagabundos, gracias al jutsu de transformación, a explorar la ciudad. Tras una semana de este reconocimiento, hizo dos descubrimientos cruciales. 1. El secreto del Kage Bunshin. No solo recibía los recuerdos, sino que su control de chakra mejoraba gracias a la práctica acumulada de los clones. Aunque no había entrenado conscientemente, sus réplicas habían estado caminando por paredes con dificultad al principio, pero cada vez con mayor soltura. Cuando lo intentó él mismo, el movimiento le salió casi natural. 2. Este mundo era tecnológicamente absurdo. No había rastro de las naciones elementales, pero sí de algo igual de importante. Aquí, con suficiente dinero, podías comprar tu libertad incluso si te atrapaban con las manos en la masa. Afortunadamente, Naruto Uzumaki tenía años de experiencia en no ser atrapado, excepto por Iruka Sensei, pero no había ningún Iruka en este lugar, de eso estaba seguro. Sin perder tiempo, asignó 10 clones a entrenar en edificios abandonados y otros 10 a recolectar información, rotándolos constantemente. Cada nueva disipación era una lección absorbida, cada callejón explorado, un paso más hacia entender Gotham. También había investigado sobre los grandes villanos, los peces gordos del bajo mundo. A Naruto no le impresionaban mucho. Después de ver sus repetidos fracasos, siendo detenidos una y otra vez por Batman y sus aliados de la Liga de la Justicia, incluso por todos los integrantes de la llamada Batifamilia, aunque nunca había escuchado al Caballero Oscuro usar ese término, estaba convencido de que podría enfrentarse a cualquiera en cualquier momento. Su confianza crecía al comprobar que el nivel de poder en este mundo, al menos el mínimo necesario para hacerse un nombre en un lugar como Gotham, no era tan alto. Tras observarlos durante un tiempo, llegó a la conclusión de que los villanos no eran para tanto. No aguantarían un Rasengan en el pecho o el estómago, pensó, y caerían fácilmente con unos buenos golpes con chakra incluido.
La Liga de la Justicia también fue objeto de sus reflexiones. Se le ocurrieron cientos de formas de burlarse de los vigilantes si los encontraba. ¿Eres uno de los integrantes de esa banda pop? ¿O qué buenos trajes, no los usan para impresionar al género opuesto? Estas ideas pasaban por su cabeza mientras se reía a costa de los héroes del mundo. Pero nadie podía culparlo realmente. Después de todo, era solo un chico de 13 o 14 años. Y a diferencia de los villanos o héroes de la Liga de la Justicia, él era una entidad neutral en este mundo. Su único objetivo era regresar a casa, cueste lo que cueste. Con el tiempo, un plan comenzó a tomar forma en la mente de Naruto. Era molesto porque llevaría bastante tiempo ejecutarlo. Consistía en robar dinero a los secuaces de poca monta de los peces gordos del bajo mundo de Gotham, usar esos fondos para abrir un local y emplear los sellos de éxtasis de Jiraiya para ofrecer un servicio que la gente querría una y otra vez. El problema eran los villanos codiciosos de Gotham, que seguramente intentarían extorsionarlo. Por eso, una vez reunido el dinero suficiente, Naruto planeaba confrontar directamente a al menos uno de los capos para advertirle. Si alguien lo molestaba, se encargaría personalmente del problema. Esta estrategia venía directamente de las enseñanzas de Jiraiya. Asusta a uno y el miedo se esparcirá por ti. Aunque el sabio también enfatizaba la precaución. Naruto seguía estas guías casi religiosamente, basando todas sus estrategias en ellas. Sin embargo, al reflexionar más profundamente, no estaba contento con su maestro. Jiraiya siempre había insistido en que usara el poder del Kyuubi, algo con lo que Naruto nunca se había sentido cómodo. Llegó a la amarga conclusión de que el Sannin solo lo veía como el arma que el cuarto Hokage había dejado para la aldea. Estos pensamientos lo entristecieron profundamente. Había creído en Jiraiya, había confiado en él. Ahora solo le quedaban los recuerdos de sus clones, terminando su entrenamiento y recopilando información. Sus reflexiones se extendieron hacia Kakashi, su otro maestro. Ese bastardo espantapájaros nunca me enseñó nada útil, pensó amargamente. Solo le había mostrado cómo caminar por los árboles, mientras que a Sasuke, su querido alumno genio, le había enseñado técnicas personalizadas. Hasta el propio Sasuke traidor le había enseñado más, compartiendo su Chidori. En ese momento de claridad, Naruto tomó una decisión. Si alguna vez volvía a casa, solo Tsunade, quien siempre lo había tratado con genuina empatía, merecería su lealtad y respeto incondicionales. Si ella le ordenaba aprender a controlar el chakra del Kyuubi en el futuro, lo haría, pero solo por su mandato. Con estos pensamientos dando vueltas en su cabeza, Naruto se acomodó en su escondite. Mañana sería el día de poner su plan en marcha.